Buenas noches, chicos. Nos encontramos esta noche para presentarles la novena catequesis que tiene por título Jesús vino a enseñarnos. Como siempre vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole al Espíritu Santo para que venga esta noche llenándonos de su amor, iluminándonos para que podamos entender, comprender, aprender de su palabra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Bueno, este tema que vamos a hablar hoy día es un tema de mucha enseñanza. Si algunos han escuchado alguna vez en alguna misa, habla sobre la vid. La vid es una planta que da como fruto la uva. A muchos yo creo que les gusta la uva. Y Juliana les va a explicar cómo es que Jesús nos enseña el tema de la vid. ¿Quién es la vid para Jesús? O sea, ¿en qué situación se pone Él en esta planta? O sea, ¿quién es Él en esta planta? Jesús es como una planta de uva. Jesús es la planta de uva. Es todo este tallo que ustedes Jesús se compara con la planta de uva. Toda esta planta de uva, todo el tronco, de donde van a nacer las ramas, de donde van a nacer las hojas y de donde van a nacer el fruto, viene a ser Jesús. Jesús siempre en sus parábolas se comparaba, dice, con una planta de uva. ¿Qué pasaba? ¿Qué era la palabra de Dios? Era la lluvia. El sol era el amor de Dios que ilumina y da la vida. Y la ramita, o sea, los tallitos, somos nosotros que debemos dar fruto. La palabra de Dios, como dice Juliana, es la que viene a ser en una planta. La planta necesita, para poder crecer, necesita agua, necesita luz del sol, necesita alimento, necesita cuidados, ¿no? Para poder darle el fruto final. Eso viene a ser los cuidados de una planta. O sea, ¿qué necesita la planta? Entonces Jesús dice, yo soy la vid, yo soy la planta en sí. Él es la planta. La palabra de Dios, de su Padre, o sea, la palabra que está aquí en la Biblia, sus enseñanzas, son como la lluvia que cae y le da esa agua que la planta necesita para crecer. El sol, que es la iluminación natural que necesita toda planta, viene a ser el amor de Dios que ilumina y da la vida a esta planta. Sin sol y sin agua, una planta se muere. Sin la palabra de Dios y sin la iluminación de Dios y el amor de Dios, nosotros como personas nos morimos. Nos morimos no físicamente, nos morimos espiritualmente. Nuestras almas que han sido creadas por Dios se mueren. Exacto. Nosotros venimos a hacer en esta planta el fruto. Nosotros somos las uvas. Las uvas a veces son desabridas, a veces tienen sabor, a veces son dulces, a veces son amargas, a veces son ácidas. Las uvas tienen distintos sabores porque de acuerdo al tiempo de maduración, de acuerdo al sol que han recibido, al agua que han recibido, a los cuidados que han recibido, es que este fruto viene a ser
algo rico, algo provechoso para alguien. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Nosotros como seres humanos tenemos que ser ese fruto que Dios quiere que seamos. Un fruto dulce, un fruto que podamos servir a los demás. Hemos venido a servirnos, a ser servidos. Un fruto que no sea cortado. Dice que Dios va a venir a cortar las ramas que no den fruto. Si la planta, si ustedes se ponen a leer un poquito a ver cómo funciona la planta de vid, de las uvas, se van a enterar de que cuando la ramita, una de las ramitas está un poquito floja, viene el viñador y la corta, la saca, la elimina. No le sirve porque no va a dar fruto. Así esté pegada al tronco, si no está bien ajustada ahí, si está débil, va a sacarla al viñador. ¿Por qué? Porque no va a dar nunca fruto, se va a terminar secando. Nosotros no tenemos que ser esa planta, esa ramita, que el viñador venga y corte. El viñador viene a ser Dios, que venga y corte y nos saque y nos elimine y nos deje sin el cielo que estamos buscando, nos deje sin la vida eterna que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da aquí, vamos a leer. Dice en Juan 15:5. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan está en el Nuevo Testamento. Juan era el discípulo más querido de Jesús, era el discípulo joven. Tenía solamente 15 años, dice Juan. Juan 15 dice: yo soy la vid, produzcan frutos en mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan. Se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es un mandamiento, que se amen unos a otros. Este es un mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca así. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre.
Palabra del Señor. Alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir el sarmiento que tanto habla ahí Jesús? El sarmiento es el vástago o rama de la cepa de vid, de donde brotan las hojas, los zarcillos y los racimos. Los sarmientos que brotan cada año del tronco llevan todas las estructuras de crecimiento vegetal de la planta, es decir, las hojas, los zarcillos, las yemas y todo lo que se convertirá en uva. Entonces, los sarmientos vienen a ser estas partes de acá que están sobresaliendo del tallo para que de ahí nazcan las hojas, nazcan las uvas, nazcan todo. ¿Qué es lo que nos da esta enseñanza de Juan en el capítulo 15? Nos dice que Él es la vid verdadera, o sea, Él es la planta verdadera de uva y su Padre Dios es el labrador, o sea, es el viñador, es el que viene a sacar de la planta lo que no sirve. La rama que no da fruto, como decíamos, ¿qué pasa? No, lo cortan. Se corta, se limpia, se corta. Nosotros, dice el Señor, ya estamos limpios gracias a la palabra que nos ha anunciado. ¿Qué pasa si esa palabra que nos ha anunciado entra por un oído y se sale por el otro? No damos frutos. Entonces viene Dios y nos corta con una tijera. Como el leñador. Nos viene a cortar como el Como que leñador. haya una rama seca y la corta porque está seca. Exactamente. Entonces dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El sarmiento no produce fruto si no está unido a la vid. Si está este pedazo de tallo, como decíamos, frágil, se corta, se sale. Entonces Él es la vid y nosotros somos los frutos de esa vid. Nosotros ahora podemos dar frutos, por ejemplo, podemos evangelizar. Muchas veces se dice hay que ser misionero. Misionero es misionar, es ir a anunciar la palabra de Dios a los más necesitados, a las personas que, que necesiten, ¿no? De Dios, de escuchar de Dios, del mensaje, de aprender, de saber cómo es el modo de vida para poder llegar todos al cielo, actuando de la forma en que Jesús vino a enseñarnos cuando estuvo en la tierra. Ahora la forma más fácil que tenemos todos para evangelizar, para dar fruto, es el internet. Todos tenemos al alcance un teléfono, tenemos una computadora, tenemos algún tipo de tecnología para dar esa evangelización que el mundo necesita. No hace falta, dice, al África, irse a cualquier lugar a misionar, a dar a conocer la palabra de Dios. Hay mucha gente que sí está misionando en estos lugares, enseñando y ayudando a que la palabra de Dios se extienda hasta los confines del mundo. Pero nosotros podemos dar esa palabra de Dios, podemos darla desde nuestra casa, ahorita en nuestro encierro, en esta pandemia, podemos darla en nuestros teléfonos, en lo que ustedes quieran, compartirla al mundo, dar ese su fruto, decir, hoy aprendí esto, hoy aprendí esta oración y la voy a compartir. Hoy voy a abrirme un canal en YouTube, hoy voy a abrirme una página en tal lugar y lo voy a compartir. Y que el mundo escuche y sepa que Dios nos ama, que hay esperanza, que esto va a acabar pronto, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que agradecer, que tenemos que amar a Dios, que tenemos que amarnos entre nosotros. Aquí hay otra palabra que nos dice, también el Señor nos dice, no es lo mismo, nos dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Tenemos los 10 mandamientos. En estos 10 mandamientos, que ya los hemos avanzado,
Él nos dice cómo debemos de vivir. Fue el tema 5. Al tener estos 10 mandamientos, tenemos un orden para nuestra vida. Sabemos qué tenemos que hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Cómo vamos a dar fruto y cómo no vamos a dar fruto. Entonces, para que Dios, para que Jesús, para que nos llame amigos, tenemos que actuar como amigos. Un amigo, por ejemplo, no molesta, no lastima, no quiere que el amigo le vaya mal. Un amigo acompaña, un amigo ayuda, apoya. Un amigo tiene que ser una persona fiel, una persona que el amigo no se sienta desamparado, que el amigo siempre se sienta acogido por esta persona. Tenemos que ser fruto de esta vid, tenemos que ser amigos fieles de Dios, de Jesús y de nuestras propias amistades. Y dice, por último, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Todo lo que nosotros pidamos en nombre de Jesús, Él nos va a dar. Todo lo que queramos pedirle, lo que desee nuestro corazón, Él nos lo va a regalar. Él sabe, dice, bueno, no se mueve una sola hoja sin que Dios lo permita. Entonces Él sabe qué nosotros necesitamos. Los pajaritos no trabajan, los pajaritos no están a la voluntad de Dios. Dios les da el alimento, Dios los viste, dice, y los viste de colores divinos. Hay pajaritos de todos colores y todos son bellos. Más fuerte si va a hablar, ¿no? Hay pajaritos de todos colores. Son bellos, hay artísimos, súper bonitos. Entonces Dios se encarga de darnos el alimento, se encarga de vestirnos, se encarga de que no nos falte nada. Y si nosotros le pedimos a Dios algo en el nombre de Jesús, Él dice nos lo va a conceder. Después tenemos otra enseñanza. Dice, nuestro amor se debe extender al pobre, al necesitado, al afligido, practicando las obras de amor cristiano. Esto está, vamos a leerlo en Mateo. Mateo 25, del 34 al 40. Mateo 24. Mateo 25. 25. Mateo 25, del 34 al 40. 40. Hasta el 40. Del 34 al 40, hasta este punto. Vidor bueno. El 34. Ya. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o
o sin ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Aquí tenemos una enseñanza muy clara. Nos está diciendo que debemos de comer al hambriento, que debemos de beber al sediento, que visitemos al enfermo, visitemos al que está en la cárcel. Todas estas personas que nosotros vemos en la calle, que son necesitadas de nosotros, son puestas por Dios para tocar nuestro corazón. Muchas veces dicen: ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay gente en la calle? ¿Por qué hay gente pidiendo una moneda? ¿Por qué hay gente con hambre? ¿Por qué hay gente sin casa? ¿Por qué hay gente desamparada? Uno se pregunta ¿por qué? ¿No? Hay muchos por qué en la vida. ¿Por qué? Porque está permitido, Dios lo permite, para ver si nosotros, los que somos privilegiados por Él, nos toca el corazón y decimos: pucha, a ver, vamos a darle, ahora no voy a comer 2 panes, voy a comer solo uno, y este pan se lo voy a llevar a una persona que tenga hambre. Entonces ahí estamos dándole al mismo Dios le estamos dando ese segundo pan. Si estamos con alguien enfermo, con algún amigo enfermo, con alguna persona enferma y está triste en su casa, cuando visitamos a este familiar enfermo, le damos todo nuestro cariño, le damos todo nuestro apoyo, le damos nuestra charla, le damos nuestro tiempo, le llevamos algún detalle, se lo estamos dando al mismo Dios. Eso queda grabado, dice, en el libro de la vida. Cuando lo han hecho por uno de ellos, lo han hecho por mí, dice Jesús. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Esa es otra forma de enseñarnos cómo tenemos que actuar en la vida, cómo nos enseña Jesús a actuar. Vamos a leer un poquito la parábola del buen samaritano para que entendamos esto. Está en Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 10. 10. Lucas 10, 25. El buen samaritano. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, se las avendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 hombres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?
El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, alabamos Señor. El buen samaritano tenemos que ser todos nosotros. Tenemos que ser la persona que pasa al lado de alguien necesitado y no pasa de largo. Pasa al lado de alguien que necesite algún alimento y se lo demos. Que necesite nuestra ayuda o que vemos a alguien que necesite, no sé, un abrigo, por ejemplo, y se lo proporcionemos. Vemos a alguien que necesite muchas veces ser escuchado y podamos escucharlo, podamos regalarle nuestro tiempo. Tenemos que tratar de ser el buen samaritano, no ser todas estas personas que pasaron alrededor de él, lo miraron y siguieron de largo. Y dice Jesús, ¿a quién llama Jesús felices? Esto está en Mateo. Estamos leyendo varias enseñanzas que Jesús nos da. Él de los 30 a los 33 nos enseñó, vino a enseñarnos. 3 años. Solo 3 años. Mateo 5, del 1 al 12. Las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguen a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son las bienaventuranzas que deberíamos nosotros escribirlas. Estas 12 bienaventuranzas las deberíamos escribir en una hoja, al lado de nuestra cama tenerlas y leerlas todos los días para que sepamos quiénes son los felices para Dios, a quienes Dios llama felices, quienes tendrán felicidad. Son 12 tipos de personas que serán felices. Yo creo que todos van en busca de la felicidad. Te han hecho una película, ¿no? En busca de la felicidad con Will Smith. Todos van en busca de la felicidad. Y si leyeran Mateo 5, las bienaventuranzas, sabrían qué es la felicidad y qué felicidad, a qué le llama Dios felicidad. Entonces, que se nos entre estas bienaventuranzas, que las tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón y que las practiquemos, que las pongamos en práctica. Tenemos que ser, dice Pedro, compasivos, misericordiosos, humildes. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que tener un cambio de vida. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. Tenemos que ser como Zaqueo. Vamos a terminar esta catequesis con el mensaje de Zaqueo. Si alguno ha escuchado de Zaqueo, vamos a leerlo. Lucas 19 Lucas 19 del 1 al 10. ¿Quién es Zaqueo? Hasta hay una canción de Zaqueo. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores
puesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdiendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice aquí que muchas veces, por ejemplo, no importa el pasado que tengamos, no importa cómo hayamos sido antes, no importa si fuimos malos, si fuimos egoístas, si no sabíamos pedir perdón y perdonar, si no actuábamos bien, no importa. Jesús no mira el pasado, Jesús mira el presente, el futuro. Jesús mira el cambio de vida que nosotros tengamos. Aquí Zaqueo era una persona, dice que tenía mucha plata, cobraba impuestos, era un cobrador de impuestos. Y como cobrador de impuestos, muchas veces se dice, hacían cosas que no deben, ¿no? Cobraban y sacaban lo que no debían de sacar, ¿no? A la gente. Entonces, él, ¿qué hizo? Él quiso tener un cambio de vida. Jesús pasó, él era de estatura baja, se trepó a un árbol, era bajito, se trepó a un árbol y desde arriba le dijo: Jesús, Jesús. Y Jesús, como sabe nuestro nombre, desde antes de ser concebido, él sabe qué nos vamos a llamar. Y dijo: Zaqueo, baja del árbol, ven, que esta noche cenaré en tu casa. Entonces, ¿qué pasó con Zaqueo en ese momento? Tuvo un cambio de vida, se encontró con Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús, tocó su corazón Jesús, cambió su vida y dijo que iba a devolver lo que había robado, iba a devolver el doble a las personas que había robado. Entonces, eso es 4 veces el doble, dice, 4 veces más de lo que él había robado a algunas personas. ¿Y qué dice Jesús? Le dijo: no, vos ya sos un pecador, sos una persona mala, ya no te voy a perdonar. ¿Solo le dijo? No, le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, que nosotros, si nos sentimos perdidos, si nos sentimos que hasta este momento de nuestra vida no hemos actuado bien, ya sea con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con nuestros familiares, con cualquier persona que se cruce en nuestro camino, dice que la persona que se cruce contigo se vaya siendo feliz. Si no ha sido así, tengamos un encuentro con Jesús, agarremos un rinconcito de nuestro cuarto, recemos, sentémonos a rezar, pidámosle que el Señor nos ayude, nos acompañe, nos cambie de vida, que seamos mejores, que demos frutos como la vid, que seamos una vid dulce, que seamos una uva dulce, una uva que sea provechosa para los demás. Tenemos un propósito y una oración. Propósito: seguiré al pie de la letra las enseñanzas de Jesús. Oración: Señor Jesús, quiero permanecer siempre unido a ti. Que permanezcamos unidos a Jesús a través de esa vida, que no seamos los que Dios venga a cortar,
¿Por qué? Porque nos hemos dado frutos, que seamos los que vamos camino al cielo, que podamos ganarnos la vida eterna, que podamos estar con nuestros familiares, nuestros seres queridos y con los que queremos eternamente en el cielo que Dios tiene preparado para nosotros, que seamos frutos en esta tierra, que los demás puedan ver que nosotros somos personas buenas, personas felices, personas que tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, así como Jesús vino a enseñarnos muchas cosas, que nosotros podamos enseñar a los demás lo que nosotros aprendemos y lo pongamos en práctica. Y podamos evangelizar a los demás. Bueno, eso ha sido nuestra catequesis número 9 del día de hoy, que tenía por título Jesús vino a enseñarnos. Tengan buenas noches, Dios los bendiga, bendiga a sus familias y que todos permanezcamos sanos y llenos del amor de Dios. Amén.